Bien, hola chicos. Iba a decir de nuevo porque es la tercera vez que grabo este video. No me ha salido, no me equivoco, me distraigo, se me olvidan las cosas, qué sé yo. Bueno, en fin, esperemos que esta vez salga. Dice que la tercera es la vencida. Hoy día les traigo el video de osteología de brazos, en continuación al video de osteología de la cintura escapular. Ahí tenemos. Bien, comencemos. Únicamente el brazo va a estar compuesto por este hueso largo que sería el húmero. Este húmero que va a formar parte del complejo articular de hombro en su parte proximal y el complejo articular de codo en su parte distal. Bien, tenemos que el húmero, bueno, ya dije, es un hueso largo y como todo hueso largo, si nos guiamos por la neuromecánica, va a tener unos centros de osificación. Estos centros de osificación que se basan o que se guían según la ley de Wolff. Esta ley de Wolff que según biomecánica nos va a decir que se relaciona con, a medida que el hueso va teniendo mayor carga o mayor estrés, tenemos que el hueso va a osificarse más. Bien, estos centros de osificación van a ser dos: el centro de osificación primario, que va a ser la diáfisis, y el secundario, que va a ser la epífisis. Bien, la diáfisis tenemos que va a ser el cuerpo y la epífisis van a ser los sectores proximales y los sectores distales. La diáfisis, bueno, ya lo dije, es el cuerpo, una estructura hueca que alberga lo que es la médula ósea roja u amarilla. ¿Por qué roja o amarilla? Porque tenemos que saber que todos nacemos con médula ósea roja, pero como esta está formada por células grasas o adipocitos, a medida que uno va creciendo va a ir tomando un color amarillo. Por eso que también en algunos textos sale definida como médula ósea amarilla. Esta médula ósea, el cual es un tejido hematopoyético que tiene como función principal producir células sanguíneas rojas. Tenemos que, aparte de estar albergada en esta diáfisis, va a estar cubierta por un endostio. Este endostio, que es un tejido conectivo fibroso, que fino también por lo demás, que envuelve todo lo que es la diáfisis por dentro. También recordemos que la parte externa del hueso va a estar cubierta por el periósteo. El periósteo, que es una capa de tejido fibroso que también se va a dividir en dos, en una capa externa y una capa interna. Bien, tenemos que esta capa externa va a ser muy alimentada por o irrigada, y también va a estar muy inervada, y la capa interna va a ser esta que se ancla a las fibras de colágeno o con fibras de Charpey al hueso. Bien, tenemos que el hueso principalmente va a estar compuesto por fibras de colágeno tipo 1. Bien, y eso es lo que nos da, lo que le da al hueso largo esta flexibilidad limitada. Bien, esto según una matriz del caso. Tenemos también que el hueso sirve para soportar cargas, y si soporta cargas lo podemos tener como objeto de estudio de una palanca. ¿Bien? Principalmente los profesores de biomecánica hacen este ejercicio del torque del deltoides en función al torque del peso del segmento de brazo. Claro, ahí es donde entraríamos a estudiar lo que son las palancas de primero, segundo, tercer grado. También tenemos que los huesos largos van a estar compuestos por un hueso trabecular o esponjoso y un hueso compacto o cortical. Bien, y este hueso trabecular, que se asocia a esta función de flexibilidad limitada, a amortiguar más cargas, y este hueso compacto, que se asocia a soportar cargas más rígidas, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que, si nos vamos ahora con los reparos óseos, que es lo que nos convoca un video anatómico, tenemos el primer reparo óseo, que sería la cabeza humeral, que es un tercio de esfera lisa prácticamente perfecta, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación gleno-humeral. Tenemos por debajo de la cabeza humeral esta superficie rugosa o reparo óseo rugoso, que va a ser un poco más ancho que la cabeza humeral, que se va a llamar el cuello anatómico. Bien, ahí está. No es que el cuello anatómico sean estos dos puntos rojos, sino que es de aquí hasta aquí, y es más, da la vuelta. Lo que pasa es que no tenía cómo ponerlo, ya van a ver por qué, porque hay muchas más figuras de esta misma. Bien, este cuello anatómico que sirve para la inserción del ligamento glenohumeral superior. Si vamos a un recordatorio ligamentoso, tenemos que la articulación glenohumeral va a tener tres tipos de ligamentos, o tres ligamentos principalmente, que van a ser el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. El superior se inserta en este cuello anatómico y se origina en el rodete glenoideo. Bien,
Por debajo de esta superficie rugosa vamos a tener dos reparos óseos que son prominencias, las cuales se denominan tubérculos. El tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo menor solamente se ve por anterior y el tubérculo mayor se ve por posterior y por anterior. El tubérculo menor sirve para la inserción del músculo subescapular, este músculo, el único músculo que está por anterior del manguito rotador, y sirve para la inserción del ligamento glenohumeral medio. Este ligamento glenohumeral medio que se va a originar en el tubérculo supraglenoideo junto con la cabeza larga del músculo bíceps braquial, este músculo biarticular, y se va a ir a insertar ahí en el tubérculo menor. El tubérculo mayor tenemos que va a servir, tiene una relevancia biológica muy destacada, porque sirve para la inserción de los tres músculos restantes del manguito rotador. En la superficie superior se va a insertar el músculo supraespinoso, en la superficie media o en la parte media de este tubérculo mayor se va a insertar el músculo infraespinoso, y en la parte inferior se va a insertar el músculo redondo menor. Además, cada tubérculo, antiguamente llamado troquín y troquíter, el troquíter es el mayor y el troquín es el menor, van a servir para la inserción de los ligamentos coracohumerales, que son el techo de la articulación glenohumeral que se origina en el proceso coracoide de la escápula, y van a salir dos bandas, que sería la banda troquiniana, que se inserta en el tubérculo menor del húmero, y la banda troquiteriana, que se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Entre estos dos tubérculos nos vamos a encontrar con la corredera bicipital o el surco intertubercular. Bien, que es aquí donde pasa el tendón del músculo bíceps braquial. Al lado de esta corredera bicipital nos vamos a encontrar con las crestas de los tubérculos, la cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor. En la cresta del tubérculo mayor se va a insertar el músculo pectoral mayor, y en la cresta del tubérculo menor comparten inserciones dos músculos que serían el redondo mayor y el latísimo del dorso o el dorsal ancho, un músculo bastante grande que está en la parte del dorso. Bien. Y finalmente en la epífisis proximal nos vamos a encontrar con este reparo óseo que muchos anatomistas lo van a llamar como un reparo óseo virtual, debido a que no marca gran diferencia, sino que marca el término de la epífisis proximal cambiando a la diáfisis, que sería el cuello quirúrgico, pero también que va a servir como inserción de el ligamento glenohumeral inferior, que se origina en el rodete glenoideo. Bien. Ya llegando a la diáfisis humeral, esta estructura hueca que alberga la médula ósea, nos vamos a encontrar con este reparo óseo que sería la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea que tiene dos labios, el labio superior para la inserción del deltoides y el labio inferior para la inserción del músculo origen proximal del músculo braquial. El braquial no solamente se origina en el tercio medio y anterior del húmero, sino que también en este labio inferior de la tuberosidad deltoidea. Ya llegando a la epífisis distal, nos vamos a encontrar con la epitróclea y el epicóndilo. Recordemos que la epitróclea está al mismo lado de la cabeza humeral y el epicóndilo va a estar al lado lateral. ¿Por qué? Porque el epicóndilo se relaciona con el cóndilo humeral, que se va a articular con la fosita articular de la cabeza del radio, formando la articulación radio-humeral, y la epitróclea se relaciona con la tróclea humeral, que se articula con la escotadura troclear de la ulna, bien, formando la articulación húmero-ulnar. Esta escotadura troclear que va a estar formada por el olecranon y el proceso coronoides, y es este proceso coronoides el que llega en un movimiento de flexión de codo a la fosa, estaba apuntando con el dedo, esa fosa olecraniana, y en la cabeza del radio que llega a esa fosa radial. Bien, eso con respecto a los reparos óseos por anterior. Esto de las fosas se utiliza mucho en lo que son el movimiento de flexión, más que nada dado este movimiento por los músculos flexores, que serían principalmente el bíceps braquial, el pronador redondo y el esos creo que se me da uno: pronador redondo, bíceps braquial, el braquial y el braquiorradial. Ese se me iba. Bien, los principales son el braquial, el bíceps braquial, principales flexores de codo. Bien.
Por posterior vamos a tener lo único diferente, bueno, aquí se ve bastante la superficie rugosa, lo que es el cuello anatómico, y que es bastante más ancha que la cabeza, este tercio medio, este tercio de esfera que tiene la cabeza humeral. Se nota bastante, esto es un número real. Por posterior vamos a tener solamente la fosa coronoidea, que sirve para albergar al proceso coronoides, que forma, es la parte superior de la escotadura troquear de la ulna en el movimiento de extensión. De hecho, aquí vemos un movimiento de extensión en una radiografía. Ahí tenemos la escotadura troquear formada por el olecranon y el proceso coronoides. Va el olecranon a albergarse, ahí creo que se ve como una fosa, que sería justamente la fosa olecraniana. Bien, de hecho tenemos una relevancia biomecánica que nos dice que el brazo de palanca, que es la distancia desde el punto de giro, que sería la articulación de codo, al punto de aplicación de la fuerza, que sería el músculo tríceps braquial y el anconio, que son los principales, son los únicos extensores de codo, el brazo de palanca, que es la línea roja, aumenta. ¿Por qué? Porque el olecranon es una prominencia de esta escotadura troquear que va a aumentar en el movimiento de extensión el brazo de palanca, en una palanca de tercer grado. Bien, bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Por favor, si tienen algún comentario, déjenlo debajo. Y bueno, aquí les dejo la página para que esto es del programa. Aquí les dejo la página Explicaciones Kinesiología, la página de Facebook. Aquí estoy subiendo información prácticamente todos los días o 2 veces al día. Estoy haciendo todo lo posible, la verdad. Estoy de vacaciones, así que espero que me entiendan. Y nada, sigan estudiando duro como siempre. Recuerden que la diferencia entre saber y no saber está en estudiar. Siempre lo digo eso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.